una madre, como estamos en el Día de la Madre, el consuelo de una madre. Mire, dentro de la familia, dentro del padre y la madre, hemos analizado, hemos visto, hemos aprendido que una madre es más abnegada que un padre, más dedicada a los hijos que nosotros los hombres, los que ya tenemos experiencia. Qué bendición de una madre. Y por eso en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Y yo he tomado este ejemplo en esta noche de una mujer. Dice así la palabra en el libro de Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único, de una madre la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Y acercándose, tocó el féretro, o sea, la caja mortuoria, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un grande profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Qué maravilloso testimonio. Fue verídico, porque fue verídico. Este testimonio fue verídico. Pero tomé este pasaje, hermanos amados, para darle en esta noche el estímulo a las damas, a las madres esforzadas y valientes, porque son muy valientes. Las damas son las primeras, siempre en todo. Vamos a ver, ahora estamos en el grupo femenil, vamos a ver cómo nos va en el grupo varonil, ¿verdad? Ahí vamos a ver la diferencia. Así que no me vayan a dejar solo. Así que las damas, o sea, la madre siempre tiene ese valor de enfrentarse a todas las situaciones dadas y por ver con relación a sus hijos. Son defensoras de ellos. Cuidadito como le hacen algo a sus hijos o a sus hijas, porque ahí están y salen como buenas defensoras. No digo como buenas leonas, pero como buenas defensoras, defendiendo a sus retoños, a sus hijos. Y hay veces los tienen que defender con dolor, hay veces que hasta con tristeza. Hermanos, es algo tremendo. Hay veces las madres defienden tanto a los hijos que hay veces hasta se equivocan. Y les voy a decir por qué. Porque pasó en mi vida. Fíjese que a mí no me gustaba estudiar. No me gustaba estudiar. Y mis papás me pusieron
en un colegio cuando yo era aún pequeño. Me recuerdo que tenía como unos 7, 8 años. Y ese día yo no quería estudiar. Entonces mi mamá me fue a dejar al colegio y me dejó adentro, porque no me podía dejar afuera. Me entró y me dejó adentro. Y yo no quería estudiar, pero como pude, yo me salí en escondidas y no se dio cuenta la maestra. Pero como niñito pequeño, imagínese un niño pequeño de 6, 7 años, como en la calle. Yo no, todo desorientado, me recuerdo, allá a lo lejos, me recuerdo. Y tuve tanto miedo de encontrarme solo en la calle que mejor decidí regresar a mi casa. Y fui para mi casa y me recuerdo que cuando llego me dice mi mamá, ¿y qué pasó? ¿No que estabas en la escuela? Y yo le digo, no, y me puse a llorar. Y le digo, no, es que la señorita me pegó. Y yo ya no quise quedarme, por eso me salí, porque me pegó. Y mi mamá me agarra de la mano y me lleva a la escuela. Y cuando entra y le dice la directora, le dice, señora, ¿qué le pasa? ¿Qué desea? Le dice, mire, ¿no se dieron cuenta que mi hijo se salió, se atravesó las calles, llegó a la calle, a la casa, cuando no le iba a pasar algo? Y se fue, salió de la escuela porque dice que su profesora le hizo mal. Y viene la directora, yo no sé nada, y se van a la clase con la profesora. Y mi mamá le va a dar una gritada como usted no se imagina. Y yo digo, qué tremendo, ya de grande reaccionando, dije, qué terrible, mi mamá me defendió porque según ella que me habían hecho algo, algún daño a mí, mayormente su chiquitito. Pero ese es el valor de una madre. Ella no conoció cuál era la verdad porque yo estaba en la casa, sino que ella se llevó por mis palabras. Siempre ella decía, mi hijo es un santo, pero de santo no tenía nada. Pero estamos hablando de las madres que son bien valorosas, que defienden a sus hijos a capa y espada. Pero gracias a Dios que nosotros, las damas, ahora las damas en este tiempo cristianas ya no se equivocan, porque ya ahora tienen la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, y entonces ellas saben cómo poder guiar a sus hijos. Y gracias a Dios por ello. Mire qué lindo cuando una madre, porque el que hace el mayor esfuerzo, claro que el padre está ahí, pero la madre es la que se enfoca en eso cuando viste a los niños, cuando los prepara. Yo conozco una familia, no la voy a mencionar, pero a sus 3 hijos los lleva a la iglesia con corbata, con camisita blanca y con pantalones bien planchaditos. Y allá van como que fueran los pastores de la iglesia, así chiquitos. Y digo yo, mire, esas enseñanzas se perdieron en nuestra iglesia, porque antes nuestros padres iban y en los folletos que salían de escuela dominical, ahí se miraba al papá, a la mamá y de ahí a la marimbita de hijos que iban a la iglesia. La palabra dice, instruye al niño en su carrera para que cuando llegue a viejo adulto no se pierda. Eso quiere decir, hermanos, porque muchos están diciendo que la salvación no se pierde. Y se pierde, ahí podemos ver algún enfoque relacionado con eso, porque tenemos que cuidar a nuestras crías, tenemos que cuidar a nuestros hijos, y ese es el valor de una madre abnegada que siempre quiere lo mejor.
En la Biblia, hermanos amados, nosotros encontramos un ejemplo. En la vida de Eva, en la vida de Adán, los primeros hijos que tuvieron Caín y Abel, hermanos. Yo me imagino, si uno ama, hay veces a sus mascotas, ¿qué no hace uno por una mascotita? ¿Cómo la quiere uno? Y uno está ahí, se esfuerza, se esmera, hasta darle a su tiempo su comidita. Eso es cuando la conciencia está pura, cuando la conciencia está caminando bien. ¿Cuánto más a nuestros hijos? Y yo me pongo a pensar en la vida de Eva, una mujer, de esta mujer que sus dos primeros hijos, ¿cómo los ha de haber querido? Yo no sé cuánto tiempo estuvieron estos jóvenes con ellos, formando una familia, la primer familia de la tierra. Claro que habían fallado ellos como padres, pero estaban en la tierra, mas sin embargo Dios siempre estaba en medio de ellos, porque estos dos jóvenes tuvieron problemas porque ellos siguieron presentando holocausto y sacrificio a Jehová, a Dios de los ejércitos, porque ese fue el problema, el error que hubo en ellos. Pero estoy hablando del amor que había en Eva como madre. Igual quería a Caín, igual quería a Abel, y de ver que uno de ellos iba a matar al otro. Qué horrible, qué tremendo, pero también era la consecuencia del pecado. Pero en la conciencia, en el corazón, hermanos, ¿cómo ha de haber sufrido esta mujer? Por eso yo encontré algo muy precioso en el libro de Génesis. Vayamos a Génesis en el capítulo número 4 y verso 25. Mire lo que dice la palabra. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sabe por qué explica esto la palabra de Dios? Porque esta mujer estaba amargada, estaba triste, porque uno de sus hijos había muerto, había desaparecido, que el otro lo había matado. Pero Dios, oiga, por eso mire, nosotros estamos vivos, tenemos esta vida, estamos incorporados en este cuerpo. Este cuerpo fue formado a través de un contacto sexual de nuestros padres. Pero el que puso el alma y el espíritu en nosotros fue nuestro Dios. Él nos dio la vida, en pocas palabras. Esa es la formación como Dios hizo al hombre en el seguimiento de su reproducción. Pero cuando Dios pone la vida como la puso en todos y cada uno de nosotros, no fue con un equivalente a ver qué sale, o a ver qué pasa, o a ver qué sucede, sino que Dios nos dio la vida con un propósito. Bendito sea su nombre. Nosotros no estamos aquí porque a ver qué salía de nosotros, sino porque Dios nos dio la vida, hermanos, como he dicho, primeramente para darle la gloria y la honra a su nombre, a Él. Para eso nos dio la vida, para eso envió a su Hijo amado, para que fuéramos salvos y tuviéramos ese acceso. Dice que Él nos reconcilió con nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos la esperanza de estar un día en la eternidad con Él. Bendito sea el Señor, porque hay un propósito. Y el propósito, hermanos, se está desarrollando ahora
ahora mismo en nosotros, ahora mismo. Porque, hermanos, cuando nosotros nacimos, no se nos dijo que nosotros íbamos a tener un proceso para poder llegar hasta la iglesia y poder estar aquí, sino que a través del tiempo, hermanos, en esa formación, Dios fue tan misericordioso y nos ha dado ese privilegio que ahora estemos como sus hijos y estemos en una iglesia dándole la gloria y la honra a su nombre. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la Biblia dice en este pasaje, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Ahora, dice, ¿por qué Dios? Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que Dios es misericordioso, grandemente. Y Él, cuando hace algo en la vida, Él trae siempre la solución o el componente para eso. Por eso nosotros debemos de entender, hermanos amados, que la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. O sea, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque sea la misma muerte que pueda llegar a alguno de nuestros seres queridos. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que creen en su nombre, y eso lo dice en el Nuevo Testamento, y no lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dice ahora para nosotros. Entonces, Él trae el sustituto de esto, tal vez no otro hijo, como lo hizo en el caso de Eva y de Adán, pero sí trae otras cosas nuevas y diferentes que llegan a nuestra vida. Porque hay algo que se mueve dentro de nosotros. O sea que el dolor de Eva, hermanos amados, el dolor de Eva menguó. O sea que había decaído, declinado su rostro, pero nuevamente levantaba su rostro porque había llegado una bendición más, porque llegaba otro nuevo hijo al cual se le llamaba el sustituto. Gloria al Señor. Recuérdense que estamos hablando de las madres, y aquí más que todo está el enfoque a la madre. Vayamos nuevamente al libro de Lucas. Este libro dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Iban dos grupos, muchos de sus discípulos. Pero usted podrá decir, ¿cómo que muchos de sus discípulos? ¿Por qué no dice así la palabra? Iban con él sus discípulos o sus 12 discípulos, sino dice muchos de sus discípulos. Porque en esto, hermanos amados, hay cosas tan interesantes que nosotros tenemos que saber. Mire, hay una profecía que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esa profecía va para Israel, pero la podemos tomar también nosotros. La podemos agenciar también a nuestra vida. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque el domingo estábamos hablando algo relacionado con esto. Porque dice que una de las parábolas, que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 negligentes. Las 5 prudentes, hermanos amados,
siempre estaban preparándose y llenando sus vasijas con aceite, sus lámparas con aceite. Pero las negligentes eran tan olvidadizas y dejadas que esto quiere decir, hermanos amados, que prácticamente cuando el Señor venga, la mitad de la iglesia se va a quedar. Porque así dice su palabra, ¿sí o no? Habla de 5 prudentes y de 5 negligentes. Y recordemos cómo estamos ahora, cuando ya el momento se acerca, cuando Cristo va a hacer su aparición en el cielo, cuando la iglesia sea levantada en el rapto. Es tremendo. Entonces, dice que a él le seguían muchos de sus discípulos. 12 eran escogidos por él, pero otros venían en una formación. Cuando cayó el poder del Espíritu Santo por primera vez en el aposento alto, habían ya 120 personas. Ya no eran solamente los 11, porque ya uno había muerto. Porque lamentablemente entre los 12 discípulos había uno que era ladrón. Se leyó la palabra hoy, ¿verdad? Leímos que Judas, el Iscariote, era un ladrón y estaba metido con el Señor lo había llamado. Qué tremendo, son misterios grandes y profundos. Pero muchos de sus discípulos le seguían, porque dentro de estos muchos había personas interesadas como nosotros, que estamos interesados, hermanos, en poderle servir al Señor. Discípulo, no vayamos con la imaginación que tenemos que hacer cosas tan grandes y ser nosotros grandes ministros, pastores, evangelistas, maestros, misioneros. No, de ninguna manera. Un discípulo, hermanos, es aquel que viene y trabaja, se desarrolla en su obra, en la obra del Señor, y por lo más bajito y por lo mínimo que pueda ser, hermano, es un discípulo, es un hijo de Dios, es un obrero del Señor, porque está trabajando para la gloria de Dios. Mire, yo tengo mi cuerpo y dentro de este cuerpo tengo 5 dedos. Este dedito, el más chiquito, aparentemente nada puede hacer, pero está en mi cuerpo. Y de alguna manera, aunque sea lo mínimo, puede hacer, y lo tiene que hacer porque está en mi cuerpo. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, dice que la iglesia es así como el cuerpo humano, que todos somos en el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, pero no todos podemos ser ojo, no todos vamos a ser oído, no todos vamos a ser boca, no todos van a ser el corazón o los riñones, ¿verdad? Cada cosa en su lugar y cada cosa tiene diferente función, pero está en el mismo cuerpo. Así es el cuerpo místico del Señor. Así somos nosotros, así es su iglesia. Unos vamos a hacer algo más, otros más poco, pero eso no equivale, hermanos amados, a que haya diferencia entre nosotros. Todos seguimos siendo iguales a los ojos de nuestro Dios. Todos somos iguales. Porque yo soy pastor, yo voy a ser más alto que usted. De ninguna manera, hermanos. Dios nos ama a todos de la misma forma y de la misma altura. Hay veces somos nosotros los que dejamos y pensamos que es Dios. No, hermanos. Por eso debemos de estar siempre bien pegados a nuestro Dios.
Todos podemos hacer algo. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús. Siempre viene, agarra el aparatito y ahí está tomando la temperatura. Y hasta a mí me la va a tomar. Y gloria a Dios, hasta yo bien obediente le pongo la mano. Así tiene que ser. Ese es un trabajo, y le dije, ese es su trabajo, hermano, aquí en la iglesia. Gócese por hacer eso, porque no lo está haciendo para algo terrenal, sino lo está haciendo para el Señor. Y así todos los que trabajamos, lo que hacemos algo para el Señor. Pues muchos le seguían, muchos de sus discípulos. Pienso que algunos eran buenos y algunos malos. Y espero que en esta noche todos seamos buenos discípulos. Entonces dice que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, otro grupo, y una gran multitud. O sea que, qué tremendo. Ahora, dentro del grupo de la multitud que le seguían, yo pude escudriñar, pensar en algo, y puse, los que buscan un milagro. Ahí van, hermanos, porque la necesidad de la sanidad de cuerpo ha habido en todo tiempo, y en aquel tiempo habían muchos enfermos, y posiblemente se acercaban a él. Muchos que estaban necesitados de un milagro. Recordémonos de aquel hombre que gritaba, que era ciego: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no miraba, pero escuchaba. Ya había escuchado que había un hombre extraordinario que hacía milagros. Y él con toda la fe gritaba, Jesús, hijo de David. Sabía de dónde venía, cuál era su linaje. Ten misericordia de mí. Y así, hermanos, muchos han buscado a Cristo solo por un milagro. Y nosotros hemos tenido experiencias. Porque hemos visto a personas que llegan con sus enfermos. Y llegan por oración y oramos. Y Dios hace un milagro. Y felices en ese momento por la sanidad. Pero pasado el tiempo, se olvidaron de todo. Se olvidaron de lo que Dios hizo. ¿Sabe? Dios lo sabe todo. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Él lo sabe. Pero ¿sabe por qué Él es así? Porque nadie se va a enfrentar a Él queriéndole debatir. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Él hace como Él quiere. Los problemáticos somos nosotros. Los del problema son los que se olvidan. Por eso el salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos, hermanos amados. Nosotros seguimos a Jesús no por una necesidad. Nosotros seguimos a Jesús porque es nuestro deleite, porque llena nuestra alma, porque hay gozo, porque hay alegría, hermanos amados. Es esto grande y maravilloso, una vida extraordinaria. Yo no sé cuántos son felices, yo soy feliz, hermanos. Claro que hay momentos que uno pasa problemas, pero la mayoría de esos son de felicidad. Hay otro grupo, algunos que eran mirones, solo andaban porque les gustaba el espectáculo, el show. Yo me imagino cuando nuestro Señor hacía un milagro, qué maravilloso, que se quedaban anonadados
espantados de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y muchos le siguieron a él así. Otros le querían porque querían algún bien terrenal. Querían algún bien terrenal. Y para eso estaba incluido uno de sus 12 discípulos, Judas Iscariote. Porque cuando nosotros estudiamos la vida de Judas Iscariote, nos damos cuenta que el interés de Judas Iscariote, el que lo vendió por 30 monedas de plata, el interés de él no era de ser su discípulo y de servirle, de estar hasta el final, como lo hicieron los otros 11 discípulos, sino que él quería sacar provecho. Por eso cuando él habla sobre esta mujer que derramó sus lágrimas en los pies del Señor y los limpiaba con su cabello y ungió su cabeza con ungüento, Judas Iscariote, él dijo: ¿no hubiera sido mejor haber vendido este perfume y haber dado el fruto de la vendida a los pobres? Y el Señor le dice: no, de ninguna manera, porque tú no sabes, porque ahora esto me está sirviendo para mi sepultura. Mi hermana dijo para mi panteón, pero es para la sepultura. Pero yo lo que digo, hermanos amados, el interés que había era terrenal. Él pensó que, como decía, que él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Dijo: si este es el Rey, yo voy a ser también Rey, porque me llamó. Y él iba con las cosas de la tierra y no iba con las cosas del cielo. Y así iban muchos. Y hermanos, qué peligroso es esto, porque hoy día, en cuanto estamos esperando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el tiempo de la apostasía, donde muchos han apostatado de la palabra, de lo que creen, de lo que dice las Escrituras. Es esa apostasía, y se han dedicado a desarrollar lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan, terrenalmente hablando. Toman el evangelio como un propósito, hermanos, de poder adquirir algunos beneficios personales, y así están muchos hermanos. Así, hermanos, mire, sin ir tan lejos, los cantantes hacen sus grandes conciertos y va a costar tanto y miles de dólares. Ya llevan eso a la mente, cuando Dios no declaró nada de esto. La alabanza, los cánticos son para el Señor y no es para sacar algún producto personal. Pero esos muchos le siguen a él por eso, por adquirir cosas terrenales. Y así podemos pasar mucho tiempo hablando de tantos ejemplos. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Por eso en todas las finanzas nosotros tenemos que ser claros en todo eso. Porque para Dios es la honra. Y Dios dice que Él honra a los que le honran. Hay quienes le siguen por conveniencia. Cuando digo por conveniencia, porque me conviene seguir al Señor, ¿verdad? Y no debe de ser así. No debemos de estar por conveniencia. Tenemos que estar por amor, porque amamos al Señor. Yo no estoy aquí porque me conviene por alguna cosa, sino que yo estoy aquí por amor, porque reconozco que Cristo hizo un gran milagro en mi vida y me cambió, me liberó. Y ahora, ¿cómo puedo yo recompensar lo que Él hizo en mí? Solamente sirviéndole, glorificándole, adorándole con todo mi corazón y con toda mi alma. Los que verdaderamente querían conocerle, porque también hubieron
Ahí tenemos a Cornelio, que quería conocer verdaderamente al Señor. Así habemos muchos de nosotros que verdaderamente queremos conocer, porque hermanos, todos los días conocemos un poquito más del Señor, porque la palabra nos enseña quién Él es. Y miren, no nos aburrimos de encontrar tantas cosas bellas en su palabra, en su palabra. Y habían otros que lo querían tronar, ¿verdad? Lo querían matar, lo querían desaparecer, como hoy día también hay muchos que quieren desaparecer, no matarlos porque Él resucitó y está vivo, pero muchos quieren matar el evangelio, desaparecer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas denominaciones satánicas no hay, hermanos? Donde se le da la gloria al diablo, donde se creen otras doctrinas, doctrinas erróneas, doctrinas satánicas. Así que muchos en aquel tiempo de la misma iglesia, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el Sanedrín, todos los teólogos, ellos se dedicaron para querer matar a nuestro Señor Jesucristo. En el asesinato de nuestro Señor se involucró el estado religioso y el estado político, pero el estado religioso tuvo más poder que el político, porque ustedes saben que por último Poncio Pilato lo que hizo cuando él vio que no podía cambiar la situación de la mente, del corazón de aquellos sacerdotes, de aquellos religiosos, él dijo: me lavo las manos y que la sangre de este injusto caiga sobre sus cabezas. Terrible, ¿verdad? Pues también hay un grupo que le siguen así. Vamos a ir concluyendo, siempre se me acaba el tiempo, pero vamos a ir concluyendo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea que esta mujer había perdido a su esposo porque era viuda. Y para ajustar de cuentas era su único hijo, dice la palabra, su consuelo. Imagínese usted, se murió el esposo y ahora va a enterrar a su hijo. Qué gran dolor de esa madre. Pero fíjese que yo veo algo maravilloso en la palabra. Por eso nosotros debemos de creer, confiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Oremos por nuestro prójimo. ¿Cuántas personas allá afuera en el mundo no andan, hermano, con deseo de tener un cambio, de tener un encuentro? Ya están cansados, hastiados, sucios. Nuestro hermano Néstor Galindo hablaba de la enseñanza del martes sobre que cuando una persona está completamente metida en el pecado, se siente hastiado, sucio, con ganas de morirse, de ya no estar en este mundo. Así anda mucha gente allá afuera. Así anda mucha gente. Nosotros los miramos, pero no sabemos cómo están adentro. Pero lo que nosotros podemos hacer, hay veces, si no tiene el ánimo o el valor de que vayamos o salga o le hable a alguien, que le hable de la palabra, lo evangelice, al menos oremos por estas personas. Nuestro Señor conocía, esta mujer no le pidió nada, si usted se da cuenta, porque dice así la palabra: y cuando el Señor la vio, o sea, que nuestro Señor Jesucristo iba ahí, venía de la ciudad de Naín y iba por ahí, y dice que la vio nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Así, hermanos amados, nuestro Dios se está compadeciendo de muchas personas que están afuera, que andan mal, que le están pasando cosas terribles. Hermanos, hay veces la persona sale de su casa y ya no regresa con tanta violencia que hay. Qué dolor más grande quedan en esas personas.
Y Dios se está dando cuenta de todo esto, pero no se puede detener porque esa es la profecía. Eso es lo que está sucediendo en los últimos tiempos y no se puede quitar, no se puede impedir eso. Porque lo que está escrito, lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Y dice que son como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando el momento de la venida del Señor será. Y ya estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por donde quiera, hermanos, hay muerte, por donde quiera hay robo, donde quiera hay cosas terribles. Solo Dios nos guarda. Hermano, cuando salimos de nuestros hogares, salimos y nos subimos a nuestro vehículo, nosotros, Señor, cúbreme con tu sangre, porque un mal movimiento que usted haga con su carro, ya alguien saca la pistola y le comienza a disparar, porque no le gustó cómo usted viró o cómo usted cruzó. Es tan terrible lo que ahora nosotros estamos viviendo, pero nosotros vivimos confiados porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Entonces, mire, esta mujer iba tan dolorienta, dolorosa, un momento difícil. Entonces dice la palabra que el Señor la vio y Él se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Yo tengo una oración, hermanos amados, y yo le digo: Padre, si este día he de evangelizar a alguien, pónmelo en el camino. Porque tú tienes un propósito para la vida. Yo estoy listo, pero pónmelo en el camino y yo le voy a hablar. Y justamente eso es lo que pasa cuando en una persona hay algún propósito. Por eso tenemos que estar siempre listos. Listo. Usted sale a repartir tratados, pero ese es como tirar al aire y no pegarle al pájaro. Sí, hermano, tenemos que ser sabios, cómo poder hacer las cosas. Yo no estoy en contra de Dios, bendito Dios, y Dios bendiga a los que lo hacen, porque lo hacen con mucho amor, con mucho cariño. Pero también nosotros tenemos que buscar un verdadero enfoque, cómo poder llegar, porque el único que puede guiarnos y el único que puede redarguir el corazón del hombre es el Espíritu Santo del Señor. Y ahí andan caminando. El Señor se encuentra con esta mujer y ella no le estaba diciendo: me contaron que tú eres el que haces milagros, resucítame a mi hijo. Como Marta, ¿verdad? Marta cuando más bien le alegó al Señor. Porque cuando venía el Señor a su casa para sanar a Lázaro, le dice: Señor, ahora vienes tú, ¿para qué? Ya tiene 4 días de muerto. Ya hiede, así dice la palabra. ¿Ya la leyó usted? Ya hiede. ¿Y ahora para qué vienes? Y el Señor le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bendito sea su nombre, hermanos. Dios es bueno. Y en esta mujer, hermanos, ella no le pidió nada. Dios le compadeció. Cuando se compadeció de ella es porque le vio su corazón, su alma, su estado, cómo estaba. El único que puede ver nuestro corazón y nuestra alma, nuestro pensamiento, es nuestro Dios, porque Él es omnisciente. ¿Y quién es el único que nos consuela? El Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: y no los dejaré solos ni huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que se compadeció de esta mujer. Entonces, sin que ella le dijera nada, se acercó y tocó el féretro. O sea, tocó la caja mortuoria, la caja donde iba el cadáver. Fíjese, acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, fíjese que dijo, ni siquiera oró, sino que dijo: joven, a ti te digo, solo así, joven, a ti te digo, levántate. Igual, hermano, cuando resucitó a Lázaro, dice: el que está muerto, levántese y salga.
Y la palabra dice que Lázaro se levantó atada a las piernas, los pies, en la cabeza con un sudario, salió como una momia. Así mire. Pero allá salió, y salió de una cueva, porque una cueva era su tumba, y de ahí salió. Nuestra pregunta es, ¿por qué salió atada las manos y la cabeza con un sudario como que era momia? Porque hay algo que el pueblo tiene que hacer. Porque le dijo a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Y hermanos amados, miren, nosotros no tenemos cuarto para orar por los endemoniados, por un nuevo que venga, por alguien para que se vaya al chamuco. No tenemos. ¿Sabe por qué? Porque las influencias de Satanás se van, hermanos, en la perseverancia de todo cristiano. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo pienso que si hubieran tenido esa doctrina, me hubieran metido en un cuarto y fuera, porque yo estaba cargado de chamucos. Usted se imaginara cómo estaba yo. Mi hermana que está aquí presente me conoció mejor que nadie. ¿Cómo era yo? Mas sin embargo, cuando Dios me limpió mi corazón, hubieron luchas porque yo todavía estaba atado, porque sentía deseo de licor, sentía el deseo de la droga, de ir con mis amigos, de hacer lo malo, de hacer esto, de hacer lo otro. Y había una lucha y hermano, cada vez que ahí iba un intento, algo pasaba en mi camino. Yo le agarraba la Biblia y la leía, oraba, le decía, pastor, ore por mí. Cuando llegaba a la iglesia corría y me iba al altar y ahí me ponía, Señor, por favor, ayúdame, libérame, quítame todo esto. Como un mes y medio fue mi lucha. De repente todo desapareció. Ahora ya no hay deseo. Desde hace más de 40 años ya no hay deseo de nada de lo que hacía en el mundo. Ahora el único deseo y gozo es adorar y glorificar y servir al Señor. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace. Y eso lo hace a través de la formación. Tomamos a una mujer, hermanos amados, como ejemplo, porque son las mujeres abnegadas. Y son las que posiblemente, no posiblemente, sino que yo creo que son las que más cerca de Dios están por lo tierno de su corazón. Y yo no estoy en contra de los caballeros, de que nosotros no tenemos fe o que, no, sino que a pesar de que son mujeres y que son tan frágiles como vaso, dice la palabra, ustedes están firmes y vienen a la iglesia. Y aunque se les venga el mundo encima, ustedes están glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Quedémonos ahí, mis amados hermanos, y le damos gloria al Señor. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Tomamos la vida de esta mujer, a la cual tú hiciste un milagro grande en el momento más débil de su corazón, de su alma. Cuando había angustia, desesperación, una madre viuda, una mujer viuda, y ahora que se estaba quedando sola porque iba a enterrar a su único hijo. Mas sin embargo tú, Señor, te compadeciste. Todo es posible para ti, mi Padre. Aquí hiciste un milagro grande. Por eso dice que muchos quedaron espantados, anonadados de lo que tú hacías. Y sigues haciendo, Padre. Gracias. Yo te pido, Padre, siempre la bendición para las madres abnegadas, las madres que se preocupan por los hijos, Señor. Cuando tu palabra dice, instruye al niño en su carrera para que cuando llegue a viejo no se pierda. Una madre tiene que ver en ello, porque es la que pasa mayor tiempo en la casa. Porque es la madre la que ha tenido, Señor, en su vientre por 9 meses su hijo. Oh Dios, qué misterio más grande y más profundo hay en una mujer
Gracias por este milagro que todavía se habla de él habiendo ya pasado más de 2000 años. Todavía estamos hablando de este milagro. Y todavía hay muchos, Padre, que tú has hecho a través de la historia. Esta noche te glorificamos en la iglesia Camino de Fe. Y yo le doy gracias por las mujeres, por estas damas, Padre, que te sirven, que te honran, que son de una bendición en sus hogares, en sus casas, en sus familias. Son dignas de que tú extiendas tus manos y puedas derramar de tus bendiciones. Bendice la iglesia Camino de Fe y bendícenos a todos, Señor. Bendice los matrimonios, bendice los hogares, las familias, los hijos, los nietos y todos. Nuestra parentela, Padre, y esa promesa, primera, segunda, tercera y cuarta generación, Señor, salva hasta que tú vengas. Gracias, Padre mío, gracias, Padre Santo. Oh Dios de los cielos, a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Muy bien, hermanos, antes